¿Sabías que el olor a veladoras y ropa guardada puede ser tu sentencia? Carlos creía que había encontrado el amor de su vida en las fiestas de San Ignacio, sin saber que su ropa ya apestaba a cementerio. Relato Sarlov. Cuando eres joven, todo se te hace fácil y crees que nada puede salir mal. Carlos era un joven de 17 años, muy fiestero, como cualquiera, pero tenía una inquietud, y era beber cerveza. Todos a su edad lo hacían a veces escondidas, aunque a los papás no los engañas. Solo se hacen los que no saben. Una de las condiciones para ir a las fiestas era que él no podía tomar alcohol, y así no habría castigos para no dejarlo ir. Pero se acercaban las fiestas del pueblo. En San Ignacio son muy famosas en Semana Santa. A ella asistía mucha gente. Todos los días había bailes y los jóvenes se emocionaban mucho. Pero como ya mencioné, como venía gente de otros lados, tanto de la ciudad como de la sierra, los jóvenes de San Ignacio se emocionaban mucho porque podían conquistar alguna que otra jovencita que no fuera de ahí. Las fiestas llegaron y el primer día Carlos fue al baile. Bailó mucho al igual que todos sus amigos y también conocieron a jóvenes, aunque no lograron conquistar a ninguna. La mamá de Carlos era extremadamente protectora y cuando él llegaba de los bailes, a escondidas olía su ropa para ver si éste había bebido. Bueno, yo creo que muchas mamás lo hacen. Pero en la segunda noche de las fiestas, Carlos y sus amigos andaban al acecho de algunas jóvenes sin saber que desde lo más profundo de la oscuridad, ellos eran los acechados. Carlos volteó hacia un lugar en específico, como sintiendo la mirada de alguien, y en efecto, él se topó con los ojos y el rostro más hermoso que jamás haya visto. Impactado por su belleza, él fue quien quitó la mirada. Les dijo a sus amigos: «Oigan, vean para allá. Allá está una hermosa joven y parece que me está viendo a mí». Los jóvenes, sin disimular, voltearon y le dijeron: «Carlos, ahí no hay nadie como tú dices». Él volteó y la joven ya no estaba. La fiesta siguió y toda la noche Carlos la buscó sin encontrarla. Terminó la fiesta y cada quien se fue a su casa. En el camino Carlos no dejaba de recordar ese rostro, y casi al llegar a su casa escuchó una voz de un hombre que decía: «Carlos, Carlos». Él volteó a todos lados, pero no vio a nadie. Cuando llegó a su casa se fue a dormir. Como era costumbre, su mamá olió su ropa y encontró que olía raro. Era un olor que no correspondía al olor de Carlos. La mamá lo pasó por alto. El tercer día de fiestas, Carlos buscaba como loco a aquella joven y no bailaba con nadie. Sus amigos seguían bailando con una y con otra, pero Carlos seguía buscando aquel rostro que se había vuelto su obsesión. Ya casi para terminar la fiesta, desilusionado por no verla, se dio por vencido. Pero en ese momento, alguien tocó su hombro, y al voltear, allí estaba la joven que él buscaba. Esta le dijo: «¿A quién buscas con tu mirada?». Él no podía hablar, y cuando su boca reaccionó, ella le dijo: «No digas nada». Lo tomó de la mano y se lo llevó a bailar. Carlos solo se dejó llevar y cuando por fin pudo hablar, le preguntó su nombre. Y ella le dijo: «Mañana te lo voy a decir, pero si vienes al baile, ¿qué dices, Carlos?». Él le dijo que sí. El baile terminó y Carlos se fue a su casa, feliz y contento. Y de nuevo, antes de llegar a su casa, escuchó de nuevo aquella voz que le decía: «Carlos, no vayas al baile mañana». Era casi un susurro, y a Carlos se le enchinó la piel y se apresuró a entrar a su casa.
Pero Carlos estaba tan feliz que ni aquel susto logró quitarle su felicidad. Su mamá esperó que se durmiera y después olió su ropa para saber si éste no había tomado. Y la sorpresa que se llevó es que la ropa olía a ropa guardada y veladoras. Al día siguiente, la mamá de Carlos le preguntó que si en dónde había estado. Carlos le dijo que había ido solo a la fiesta. Su mamá le decía: «No me mientas, Carlos. Tú fuiste a otro lugar, ¿verdad?». Él solo le respondió: «Te lo juro, mamá, solo fui al baile y de ahí me vine a la casa». La mamá no le creyó del todo y le dijo: «Está bien, pero solo cuídate y no andes echando mentiras». Carlos solo le dijo a su mamá: «Está bien, mamá, no te preocupes». Pero en la cabeza decía: «Ay, mi mamá está loca». Al día siguiente, a Carlos se le hizo eterno. Quería ir al baile ya. Mientras en el pueblo de San Ignacio, el rumor corría de que dos jóvenes estaban desaparecidos. Esto alertó a todos, pero a medias, ya que las borracheras y las fiestas hacían que los jóvenes perdieran la cabeza. Pero no todos pensaban así. La mamá de Carlos temía por su hijo, como cualquier madre lo haría. Y esto era causado porque su papá, cuando era joven en esas fechas, desapareció. Nunca volvió del baile y temían que se repitiera la misma historia. Esa vez, cerca del río, solo encontraron la ropa de su papá y jamás supieron de él. Llegó la noche y Carlos se arreglaba para el baile. Y aquel encuentro que había quedado, la mamá le dijo: «No vayas al baile. Ya fuiste varios días y hay rumores. Yo no voy a estar a gusto si vas». Carlos le dijo: «Ay, mamá, no me va a pasar nada. Aparte, yo estoy joven y quiero divertirme. Es la última noche de fiesta. Yo no he tomado y no he hecho nada malo. No me venga con esas cosas». La mamá le dijo a su esposo: «Viejo, no quiero que Carlos vaya al baile hoy». Su esposo le dijo: «Mira, mujer, déjalo que disfrute, porque después, cuando ya tenga familia, ya no va a poder». Y con toda la angustia de aquella madre, dejó ir a Carlos. Carlos no buscó a sus amigos para ir al baile. Él se fue solo. Al llegar al baile, lo primero que vio fue a la joven, y de inmediato se fueron a bailar. Carlos estaba muy feliz, y por qué no decirlo, alborotado también. Carlos le preguntó el nombre a ella, y le dijo que se llamaba Eterna. Nombre raro, pero a Carlos ni le importó. Ella le dijo: «Vamos por unas cervezas». Pero él le dijo que así estaba bien, que no le gustaba tomar. Ella tomó su mano y la bajó hasta debajo de la espalda de ella. Carlos se emocionó más y ella le dijo: «Ándale, es la última noche de fiesta y quiero disfrutarla. Y ahorita que se termine nos vamos a bañar al río. ¿Qué te parece?». Carlos aceptó. Tomaron y siguieron bailando, mientras en su casa su mamá estaba muerta de angustia y no pudo más. Fue al baile a buscarlo. Al llegar al baile preguntó a sus amigos por Carlos. Ellos andaban tomando y le respondieron: «Carlos desde ayer andaba bailando con una mujer. Se veía mucho mayor que él. Y ahorita agarraron rumbo al río. Pero no le diga que nosotros le avisamos». La sangre se le fue a los pies a la mamá de Carlos. Presintiendo lo peor, corrió a su casa y levantó a su esposo y le contó lo que sucedía. El esposo no le quedó otra más que acompañarla, pero temía dejar en vergüenza a su hijo, pues éste imaginaba encontrarlos en una situación incómoda. Pero cuál fue su sorpresa al llegar al río y ver aquella cosa que no tenía forma humana. Tenía abrazado a su hijo, y esa cosa no era ni más ni menos que una bruja. Al ver llegar a los padres, ésta lo agarró del cuello y entre chillidos
Le salían palabras, diciéndoles, «Él es mío». Los papás de Carlos no sabían qué hacer. Él apenas si estaba consciente, y cada vez que querían acercarse, la bruja lo apretaba más. Pero Carlos en su cabeza escuchó de nuevo aquella voz que ya le había hablado otras veces. Le decía, «Reacciona, Carlos, reacciona». Y así Carlos pudo reaccionar mejor, solo para ver con horror lo que lo tenía atrapado. La mamá de Carlos empezó a rezar, y el papá, con un palo en la mano, esperaba una oportunidad para darle un golpe. Los rezos de la mamá hicieron que aquella bruja se tapara los oídos, y en ese momento Carlos aprovechó, se fue corriendo hacia la orilla del río. El papá de Carlos se le fue encima, pero ésta, rápido, quedó arriba en el aire, flotando. Después dicen sus padres que ella se transformó en una lechuza. Se fue volando, y es que la verdad, poco podían hacer en contra de ella. La mamá abrazó a Carlos, y a lo lejos se escuchaban los chillidos de aquella bruja. Al día siguiente, Carlos le contó a su mamá que desde hacía 3 días escuchaba unos susurros que le hablaban. La mamá le dijo, «¿Sabes qué? Yo también los escuché. Eran de mi padre. Él me decía, cuida mucho a tu hijo. Y creo que tu abuelo vino a cuidarte del más allá». Y es que a veces no hacemos caso de las advertencias. Cuando éramos niños, nos tenían prohibido entrar a una casa. Era una casa antigua, muy descuidada, allá en el rancho. Tenía años abandonada. Nos platicó mi papá. Mi papá contaba que en esa casa vivió una señora llamada Berta. Decía que ella, de la nada, hizo mucho dinero. También decía que la vieron varias veces embarazada, pero nunca vieron a sus bebés. Nadie sabía nada de ella, porque casi nunca salía. Era una mujer muy misteriosa, y los rumores del pueblo decían que tenía pacto con el de abajo, y que había ocasiones que alguien se asomaba por su ventana y que la veía bailar sola. Hasta que un día desapareció. Nadie supo de ella. La casa quedó abandonada, y al pasar de los años se fueron robando los muebles de la casa hasta que quedó vacía. Todos los días, al irme a la escuela, mis hermanitos y mis amigos pasábamos por esa casa que nos tenían prohibido acercarnos, y mucho menos entrar, pero todos los días planeábamos ir algún día. La curiosidad era tan grande que un día lo hicimos. Nos armamos de valor, y al salir de la escuela, mandé a mis 2 hermanos a la casa, y les dije que yo iba a volver después, porque iba a hacer una tarea con una amiga. Pero mi amiga y otros 2 vecinos ya teníamos planeado entrar a esa casa para ver qué había. Pasamos por el jardín. Estaba lleno de ramas secas y los árboles grandes y frondosos que casi no dejaban entrar la luz del sol. Al entrar, había unos azulejos muy antiguos, de un color azul, que te hipnotizaban, si te quedabas con la mirada fija. Pero al pasar a la recámara, nos recorrió un fuerte escalofrío. Al ver lo que había dentro, había veladoras, todas llenas de polvo y telarañas. Había un fuerte olor a azufre, y en medio del cuarto había unos dibujos, como unos triángulos. Tenían unas palabras muy extrañas, y estaban escritas todavía ahí. Mi amiga se puso a leerlas, y no pudimos entender qué decían. En ese instante entró una ráfaga de aire que nos llenó de polvo la cara, y al tratar de limpiarnos con las manos, pudimos ver que ahí en un rincón estaba aquella mujer que le decían Berta, parada sin decir nada, con un vestido todo sucio, muy roto, y en su cara lo único que pude ver es que en vez de ojos tenía unos agujeros. Del miedo que nos dio, nos quedamos paralizados sin poder mover ni un solo dedo.
Era como si estuviéramos hipnotizados. De repente, uno de mis amigos empezó a gritar «¡Vámonos!» y nos empezó a empujar hasta que pudimos reaccionar. Salimos a la carrera de ahí, pero al llegar a la sala empezamos a desesperarnos, porque la puerta por donde habíamos entrado no estaba. En su lugar había un hoyo. Todos teníamos miedo a entrar ahí. Pero en mi desespero por salir de esa casa horrible, yo me metí por ahí y mis amigos me siguieron para ir a dar a otra recámara. En esa otra recámara apareció otra vez aquella señora. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del miedo. Empecé a buscar una salida y de repente que veo una ventana y sin pensarlo 2 veces, nos aventamos por esa ventana. Al llegar a la puerta del jardín, escuchamos un grito muy fuerte que estremeció nuestros pechos. De camino a nuestra casa, no hablamos ni una sola palabra. Todavía no podíamos creer lo que había pasado. Estábamos cansados y todos sucios. Nos fuimos sin despedirnos y cada quien agarró rumbo para su casa. Al llegar a la mía, me llevé otro susto, pues vi que estaba una patrulla de policía platicando con mis papás. Llegué y les dije que sí, qué pasaba. Primero mi mamá corrió y me abrazó, pero luego me dio la regañada de mi vida, pues me dijo que tenía todo un día entero buscándonos. Yo me quedé muy asombrada, pues para mí solo fue una tarde cualquiera. Yo traté de explicarles todo lo que había pasado, pero por el coraje que tenía, no me creyeron. Me castigaron 2 semanas sin salir, y desde ese día tenía pesadillas. Soñaba con Berta, me hablaba en mis sueños. Que yo le llevara a mis hermanitos, decía. La cosa no paró ahí. La noticia de que se aparecía una bruja ahí corrió por todo el pueblo, y otros jóvenes entraron ahí. Ellos llevaban un jovencito de 7 años, y ese nunca salió. Nunca lo encontraron. Estos jóvenes contaron lo mismo que contamos nosotros. Así que se juntaron varios vecinos y entre todos tumbaron la casa, quedando puros escombros. Esto para que nadie intentara entrar, decían. Dicen que cuando lo estaban tumbando, se escucharon gritos. Y tras derribarla, un cura vino y la bendijo. Pero aquel cura, después de 2 días, falleció de un infarto. Yo todavía cuando paso por ahí, ahora que ya estoy grande, y no hay nada, no puedo dejar de voltear ahí, porque sientes como si alguien te mirara desde ahí. Y es que las casas a veces guardan cosas que uno no puede explicar. Mi nombre es Verónica, y esto me pasó a finales de los 80s en mi pueblo. Tenía 3 años de casada. No me faltaba nada. Mi papá me dejó una casa grande y algo de dinero. Así que vivíamos muy tranquilos. Mi esposo trabajaba en un pequeño despacho jurídico en la cabecera municipal. Salía temprano y casi siempre regresaba a buena hora para comer. Pero eso cambió de un día para otro, porque empezó a llegar tarde. Decía que tenía mucho trabajo. Yo me quedaba sola en la casa, y ahí fue cuando empezaron cosas que no pude explicar. Puertas que se cerraban de golpe, trastes que aparecían en otro lugar, pasos en los pasillos cuando yo estaba en la cocina. Y una vez bañándome, sentí que alguien estaba del otro lado de la cortina. Esa vez del baño también se prendió la televisión de la sala, con el volumen muy alto. Salí como pude. Fui, apagué todo y también revisé. Lo hice con las puertas y las ventanas y todas estaban cerradas. No había nadie. Ese mismo día fui a buscar a mi esposo a su oficina. Me dijeron que estaba en una reunión, así que lo esperé ahí en el despacho. En su escritorio. Vi un labial y me molesté mucho. Abrí un cajón y encontré ropa interior de mujer. Me hervía la sangre. Cuando llegó le reclamé. Él estaba calmado y me dijo que revisara bien,
que la ropa era mía, que una vez fui a verlo y dejé cosas ahí. Me calmé un poco, pero no del todo. Le empecé a contar lo de la casa y dijo que andaba muy cargado de trabajo, pero iba a intentar no dejarme tanto tiempo sola ya. Al día siguiente me levanté temprano para hacerle desayuno, y al ver que no venía a la mesa, fui a verlo. Lo miré por la puerta entreabierta y estaba frente al espejo, muy quieto, como distraído. Él decía algo que no le entendí, y luego sonrió, pero no como lo hacía él. No entré, me regresé a la cocina y le grité que ya estaba listo el desayuno. Bajó, comió y se fue. Y yo ya traía la idea de que algo no estaba bien. En los siguientes días no hubo ningún ruido en la casa. Pero una tarde, mientras hacía la comida, el perro empezó a ladrar hacia el patio. Me asomé y vi pasar una sombra. El perro soltó un chillido. Lo revisé, pero no tenía nada. Pero el perro estaba temblando. Lo calmé y regresé a la cocina. Y todo lo que había preparado estaba tirado en el piso, como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera aventado. Me salí de la casa y fui directo con mi esposo. Y no estaba. Me dijeron que había salido. Pero yo desde la entrada lo vi, con una mujer igual a mí, mis mismos rasgos, mi mismo peinado. En ese instante yo no le reclamé. No supe por qué no lo hice, y lo esperé en la casa. Cuando llegó me dijo, pues si eras tú la que iba conmigo. Le conté también lo de la comida que habían tirado, y me dijo que tal vez necesitaba ayuda, que fuera con alguien. Yo no sabía si creer, y acepté internarme un tiempo. Estuve ahí varias semanas. Él nunca fue a verme. Cuando me dieron de alta regresé sola a la casa, y pensé en sorprenderlo. Al llegar lo vi salir con la misma mujer, otra vez igual a mí. Dudé de todo. Le pregunté a un señor que iba pasando y me dijo que la persona que iba con mi esposo estaba igualita a mí. Y yo sabía que no estaba loca. Empecé a vigilarlos. Ella usaba mi ropa, mis zapatos, todo. Una noche desde la ventana los escuché. Estaban muy contentos. Decían que ya casi me declaraban incapaz y que se iban a quedar con la casa y el dinero. Ella no era una mujer normal. Decían que podía tomar mi forma. Busqué ayuda y di con una señora mayor, de las que saben cosas, y le conté todo lo que me había pasado. Y me dio una simple solución: que a mi ropa la llenara con sal. Yo así lo hice, y a los días todo volvió a la calma. Pero mi esposo quedó loco. A él lo internaron quién sabe dónde. Yo después vendí la propiedad y me fui de ahí. Dicen que el casado casa quiere. Pero Fabiola nos cuenta su historia. Tenía 23 años cuando empezó mi tormento. Yo estaba muy enamorada de mi esposo. Él era el menor. Tenía puras hermanas. Era el hijo consentido. Nosotros dos vivíamos a unas cuantas cuadras de la casa de su mamá, y nos tuvimos que ir a vivir con ella, pues acababa de enviudar y sus otras hermanas vivían muy lejos. Ella decía que le daba miedo vivir sola. Yo acepté irme porque mi esposo me dijo que solo sería un par de meses, en lo que ella se acostumbraba. Cuando recién llegamos, ella se portó muy amable. Ese día desayunamos juntas, vimos televisión. A los días todo estaba bien. El problema fue cuando mi esposo y yo tuvimos un problema. Discutimos porque una noche llegó borracho. Yo estaba dormida y me desperté y empecé a pelear. Ahí nos dimos de jalones hasta que me sacó de la cama. Discutimos tan fuerte que mi suegra se despertó y corrió a la recámara a ver qué estaba pasando. Yo le expliqué lo ocurrido, pero a mi suegra no le pareció que le respondiera, y como era de esperarse, se puso de su parte. Le dije: suegra,
Este pleito es de pareja. Pero a ella no le importó. Y entonces me enojé. A la mañana siguiente me levanté para hacer desayuno. Pero ahí estaba mi suegra. Ella ya había cocinado. Y me había ganado. Se despertó más temprano y había hecho el desayuno y le pregunté que si en qué le ayudaba y me contestó muy seria: pues ya hice todo yo sola. Cuando terminamos de desayunar, yo lavé los platos y me fui a la sala. De pronto empecé a escuchar otra vez ruido en la cocina y fui a ver qué pasaba, y resulta que mi suegra estaba lavando los platos que yo ya había lavado. Me hizo sentir mal, pero yo no dije nada. En la cena, cuando llegó mi esposo, nos fuimos a cenar los tres. Estábamos en silencio, un silencio incómodo. Nos veíamos las caras. Nadie decía nada, hasta que yo le dije a mi esposo: hay que ir al cine un día de estos. Están estrenando una película que quiero ver. ¿Qué te parece si este fin de semana lo hacemos? A lo que mi suegra, muy molesta, respondió: déjate de ser una ridícula. Eso es para los que andan de novios. Ustedes ya están casados. Ya no pueden andar saliendo. Mi esposo solo sonrió, así como burlándose. Entonces me molesté de nuevo, me paré de la mesa y me fui enojada a la recámara. Mi esposo me siguió y mi suegra iba detrás de él. Le grité que quería que nos fuéramos de esa casa, que yo no quería vivir ahí. Pero mi suegra se metió de nuevo y me dijo: ¿qué te pasa, mujer? Si todo lo que hago es para el bien de ustedes, no tienes por qué enojarte. Y le dije lo que pasa, que aquí yo ya no tengo privacidad. En ese instante, mi esposo me abrazó y me dijo: mi mamá ya no se va a meter con nosotros. La volteó a ver y le dijo: ¿verdad, mamá? Mi suegra agachó la cabeza y dijo que estaba bien. Pero a la mañana siguiente, mi suegra tenía otra actitud. Se mostraba más amable. Hasta me sirvió otra vez té. Estaba muy rico el desayuno. Empezamos a platicar y todo volvió a la calma. En la tarde estábamos sentadas y de nuevo me dio otro té. Yo le quise devolver el favor y le pregunté dónde lo había comprado para regalarle más, y ella me contestó: una comadre me lo regaló. Lo compró cuando fue a Sonora. Yo se lo encargué. No te preocupes, Fabiola. Así déjalo. Total, no le tomé importancia. Así pasaron los días y un día me empecé a sentir mal. Tenía muchas náuseas y dolor de cabeza. Le dije a mi esposo, pero no me puso mucha atención. Me dijo que su mamá me daría algún remedio casero. Mi suegra estaba gustosa, pues pensó que estaba embarazada y que por fin le daría un nieto. Ella me seguía dando ese té. A mí me gustaba mucho. Ese día no me levanté de la cama, pero al día siguiente empecé a tener más problemas. Pues al estarme cepillando el cabello, veía mi reflejo en el espejo y vi que se me estaba cayendo el cabello. Empecé a gritar del miedo y mi suegra llegó y me dijo: «¿Pues qué tienes, mujer?». Le dije lo del cabello y ella dijo: «Pero no tienes nada». Ella no vio nada y miré que estaba todo normal después. Me dijo: «Tal vez estás muy nerviosa. ¿Por qué no te recuestas mejor?». Desde entonces ya no podía estar quieta, pues cada vez que me quedaba sola, veía por la ventana a una mujer que me estaba mirando. Yo le decía a mi esposo que me sentía muy mal, pero él no me hacía mucho caso. Solo decía que todo estaba en mi mente, que tenía que tranquilizarme, pues él tenía que trabajar, y a veces llegaba muy tarde y yo me sentía sola. Pero cada vez me sentía más débil también, y me sentí encerrada, pues no me dejaban salir, ni mi suegra ni mi esposo, que yo no tenía la salud para hacerlo. Un día nos invitaron a cenar el amigo de mi esposo, pero dijo que no me iba a llevar a mí, porque no estaba muy bien, y que iba a llevar a su mamá. A mí me dio mucho coraje, y le dije: «Pero yo soy tu esposa». «Pues sí, pero no me sirves ni para esto, ve cómo estás nada más». Sentí mucha tristeza.
Al verlo irse con su mamá a la reunión, yo me quedé ahí sola y me senté a llorar con mucha rabia. Yo sabía que algo no estaba bien, pues desde que había llegado a esa casa me había empezado a enfermar. Recuerdo que estaba ahí tirada en medio de la sala, con mucho enojo y llorando, y sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo, y pude ver cómo se encendieron todas las luces de la casa, junto con la televisión. Me asusté muchísimo. Yo pensé que eso no era normal. ¿Qué me estaba pasando?, me decía. Tengo que encontrar una respuesta a todo esto. Me fui a la alacena y busqué el té que me había estado dando mi suegra, pero no lo encontré. Entonces me fui a su recámara y busqué en los cajones, en cada rincón, pero no había nada. Pero dentro del closet, entre sus ropas, encontré una rendija que parecía una puerta, así que me metí a ver qué era. Y descubrí dentro de esa puerta un cuartito oculto. Me asusté mucho al ver todo lo que parecía un altar a la Santísima. Había veladoras por todas partes. También estaba una fotografía mía. Tenía muchos alfileres en los ojos. Y ahí mismo había una vasija. Y adentro había lo que parecía como una corteza de árbol. Estaban raspadas, y cuando lo olía igual al té que ella me estaba dando. Ahí dije, esta suegra me está envenenando. Dejé todo tal y como estaba. Regresé a mi recámara y me acosté a dormir antes de que llegaran. Al día siguiente no comí nada de lo que ella cocinaba. Le decía que no tenía hambre. Me empezó a llevar el té para que lo tomara, pero cuando se descuidaba, iba y lo tiraba. Dejé de tomarlo. Recuperé mis fuerzas, pero seguía viendo a aquella mujer por la ventana. Mi esposo ya ni atención me ponía. Lo que yo quería era aliviarme para irme y dejar esa casa para nunca volver. Mi suegra no dejaba de darme los tés, pero yo me las ingeniaba para tirarlos. En un sueño pude ver a esa mujer de la que les dije, la de la ventana. Ella se me acercó y me dijo, «Te van a matar como a mí». Ahí me desperté, muy asustada, con el corazón acelerado, y en ese momento me puse mis zapatos, me recogí el cabello y fui a la puerta a toda prisa para salir de la casa, pues ya me sentía un poco aliviada. Y en eso salió mi suegra de la cocina y me dice, «¿A dónde vas? Estás muy enferma para salir. Ven y siéntate, te voy a dar un té». Me tomó del brazo y me sentó en una silla y me dijo que me lo bebiera. Yo le aventé el té en la ropa y le dije, «Ya sé que usted me quiere envenenar. Yo no quiero nada de usted y ahorita mismo me voy a ir». En eso estaba, y no sé cómo, pero mi marido llegó y me dijo, «Tú no me vas a abandonar». Y le dijo a su mamá, «¿Por qué no la dejas en paz? Ya te dije que a ella sí la amo de verdad. Quiero una vida con ella, solo déjanos». Entonces mi suegra se puso a gritar como loca y dijo, «Tú eres solo mío. Tu vida me pertenece y a esta la voy a apartar de mi camino, como lo he hecho con todas». En eso, ella sacó un cuchillo, lo agarró y me puso contra la pared. Mi esposo se metió en medio y casi le entierra el cuchillo a él. Mi suegra dijo, «¿Cómo te pones en medio para salvar a esta mujer? Si me debes de amar solo a mí. Pero aunque tú mueras, yo la tengo que quitar del camino». En ese momento los dos se agarraron. Yo no quise saber. Salí corriendo y pedí ayuda. Unos vecinos me ayudaron y ellos mismos llamaron a la policía. Y cuando entraron dijeron que había 2 personas heridas. Yo no lo podía creer. En la comandancia, yo les expliqué todo lo que había pasado, pero no me creyeron. Me hicieron un examen y salió que yo estaba intoxicada. No creyeron lo de la brujería. Pensaban que yo me metí a algo. Pero ese fue el final, porque yo jamás volví con él. Y quién sabe qué pasaba en realidad.
En aquella casa siempre hay pleitos entre hermanos a veces. Desde que éramos niños yo siempre sentía su coraje hacia mí. Siempre quería mis juguetes a pesar de que él tenía los mejores y más nuevos. Él siempre quería mis canicas, mis trompos. Y yo sentía que él me tenía rencor, pues soy su hermano gemelo. Siempre estaba enfermo. Mi mamá siempre estaba al pendiente de mí. Y mi hermano siempre fue el más fuerte. Nos gustaba hacer travesuras, pero cuando nos cachaban, mi hermano siempre me echaba toda la culpa a mí. Siempre me aventaba para que yo me cayera. Me ponía de pie para que me tropezara otra vez. Siempre me hacía sentir muy mal. La última travesura que me había hecho era que me había tirado de las escaleras. Yo duré hospitalizado varios días. Mi mamá lo regañó, lo castigó, y fue entonces que decidió mandarlo unos días a vivir con mi tía abuela. Él se enojó mucho. Me gritó que todo era mi culpa, dijo. Le dije, ¿pero la culpa de qué? Yo no hice nada. Y él me contestó, claro que sí. Tu culpa fue nacer. Yo me sentí muy triste y sentí en verdad que a lo mejor sí era culpa mía. Mi mamá pensaba que poniendo distancia entre los dos podríamos extrañarnos y nos llevaríamos mejor más adelante. Nos alistamos para llevarlo con la tía abuela. Teníamos mucho que no la veíamos. Mi mamá nos contó que ella era como una doctora, pues curaba a los vecinos de su pueblo y ella le había ayudado con el parto cuando nosotros nacimos. Pues fue en su casa que mi mamá dio a luz. Todo el camino fue un silencio, y al llegar a la casa de la tía abuela me dio desconfianza, pues era una casa escondida, cerca de un río. Estaba distanciada de las demás y se veía muy descuidada. El patio estaba totalmente cubierto de hierbas, parecía la casa de una bruja. Al llegar a tocar la puerta, estaba un perro negro echado, y al vernos llegar, nos gruñó. Parecía que estaba furioso con nosotros. Parecía que iba a empezar a ladrar. Pero en eso llegó una vieja, toda greñuda, casi sin dientes y gorda. Me dio miedo al verla y me escondí detrás de mi mamá. En eso le dio un grito al perro que se quedara quieto y le dijo a mi madre, así que estos son tus gemelos. Y a ver, dime, ¿cuál es el gemelo malo? Con una risa macabra. Y mi hermano no estaba asustado, más bien, estaba bien enojado conmigo. Al entrar a la casa, pude mirar que tenía muchos tipos de ramas colgadas en la pared. Tenía libros feos apilados, velas y santos, figuras extrañas, y un altar con muchas flores. A mi hermano le dijo, ven, te voy a llevar a donde te vas a quedar a dormir. Tengo mucho trabajo contigo, pero vas a estar bien. Cuando volvió la tía abuela, mi mamá me dijo, ve y tráeme un vaso con agua. Pero me pude dar cuenta que solo lo hizo porque quería hablar a solas con ella. Cuando fui a la cocina, al llegar a la mesa para tomar un vaso, pude ver que debajo del mantel había una cabra. Pues pude ver solo el lomo y sus dos patas traseras saliendo de ahí. Hasta vi cómo movió la cola. Yo levanté el mantel para verla mejor. Y me llevé la sorpresa de que no había nada. Yo sentí un escalofrío y también sentí que alguien me tocó el hombro por detrás. Pegué un brinco y salí corriendo. De reojo, pude ver que estaba un niño como de mi edad, ahí parado viéndome. Su cara estaba oscura porque traía una capucha. Pude ver sus ojos brillantes. Grité tan fuerte que mi mamá fue corriendo a mi encuentro. Le dije lo que había pasado. Mi tía abuela me dijo que eso era imposible, que ella vivía sola, que el único niño que estaba ahí era yo, y tu hermano allá en la recámara. Yo le suplicaba a mi mamá que nos fuéramos de ahí, y que no dejara a mi hermano con ella. Pero solo me dijo, despídete de tu hermano, no te preocupes, ahorita nos vamos. Cuando fui a despedirme, mi hermano me dijo, nunca vas a descansar de mí, me las vas a pagar.
Ya no le dije nada. Me despedí de mi tía abuela y me dijo: no te preocupes, pronto se terminará tu tormento. De regreso a la casa, sentí la presencia de algo. Era como si mi hermano ahí fuera conmigo. Y cuando llegamos a la casa, me fui directo a mi cuarto, pues me sentía cansado y triste. Dormí toda la noche y cuando desperté, ya eran como las 3 de la mañana. Tenía la boca seca, así que fui a tomar algo de agua. Cuando iba a salir, volteé y vi cómo se abrió la puerta del closet. De ahí salieron unos juguetes, y cuando levanté la mirada, vi al mismo niño que estaba en la casa de la tía abuela, pero esta vez me señaló con la mano. Se acercó a mí y me tomó por el cuello. Empecé a sentir que me ahogaba. Y cuando menos pensé, mi mamá me empezó a gritar: ¡despierta! ¡Despierta! Solo había sido una pesadilla. A la noche siguiente, ya para dormir, sentía que alguien estaba parado ahí, en la ventana, mirándome, pero no quería voltear. Yo sabía que él estaba ahí, viéndome. Desde entonces ese niño se volvió una sombra para mí. Le decía a mi madre, pero ella no me creía. Le insistí mucho, hasta que me dijo: bueno, ¿qué te pasa? Yo le dije la verdad. Desde que mi hermano se quedó con mi tía, ese niño no me deja en paz. Le enseñé los aruñones que tenía en el pecho. Ahí fue cuando me creyó. Y ese mismo día, mi mamá y yo nos fuimos a la casa de mi tía abuela. Al llegar a la casa de ella, mi hermano corrió y me abrazó. Me dijo que me extrañaba. Yo no lo podía creer. Nosotros nos encerramos donde él dormía y me enseñó un amuleto que traía colgado en el cuello. Me dijo que la tía se lo había puesto y que todas las noches le rezaba y que desde entonces ya se había ido. Y yo le dije: ¿quién se fue? Y él me contestó: el niño de capucha. Él me hacía que te hiciera todas las maldades, pero desde que estoy aquí, ya puedo dormir. Y yo le dije que me diera ese amuleto, porque yo también quería que me dejara en paz. Se lo quise quitar, forcejeamos, hasta que lo rompimos sin querer. Entonces empezaron a cerrar las puertas y ventanas, todo con mucha fuerza. El foco explotó, y nosotros dos empezamos a gritar del miedo: ¡tía, tía, mamá! Llegaron corriendo, querían entrar a la recámara, pero ésta estaba cerrada. Y mi tía abuela empezó a invocar a todos los santos y se puso a rezar tan fuerte que nosotros la podíamos escuchar claramente. La puerta se abrió sola, y fue cuando una sombra se paró frente a ellas y dijo: aléjense, y más tú, maldita bruja. Si te atreves a meterme conmigo, te voy a quitar a ellos. Me los voy a llevar. Al final dijo: en nombre de Dios, te obligo a que desaparezcas. Y fue cuando todo quedó en calma. Mi mamá pudo abrir la puerta y corrió a abrazarnos. Mi tía abuela le dijo: tenemos que darle cristiana sepultura, porque esto no va a parar hasta que ellos terminen mal. Nosotros no entendíamos de qué estaban hablando. Solo vimos por la ventana que iban al patio, llevaban una pala y desenterraban algo. Sacaron una caja negra. Mi tía abuela no dejaba de rezar. Esa misma tarde fuimos a un panteón y ahí dejaron la caja. Con el tiempo mi mamá nos explicó que cuando nacimos éramos trillizos. Mi hermano era el más fuerte. Yo era un enfermizo y pensé que había sido lo peor, pero no. Hubo otro que no logró nacer con vida y su alma había quedado atrapada entre este mundo y con celos y rencor hacia nosotros dos. Y como estos relatos hay otros más, iguales o mejores. Así que te invito a escucharlos. Saludos y bendiciones para todos.